al Fútbol Club Barcelona porque Moisés Llorens debe estar, bueno, así le deben picar los pies para hablar de lo que pasó en Getafe. Moy, un empate, un partido muy trabado, 2 expulsiones, por el lado del Barcelona fue la de Rafinha y la de Xavi, que perdió la cordura. ¿Qué le pasó al Barcelona? Bueno, pues que le faltó fútbol, le faltó velocidad a la hora de generar fútbol, le faltó suerte a la hora de rematar a la portería. Se encontró un buen David Soria, el portero del Getafe, que ya el año pasado jugó muy bien contra el Barça. El Barça estrelló una pelota en el palo. Y yo creo que en ciertos momentos y con perspectiva ya de casi de bastantes horas después del partido, hay motivos para pensar. No te digo que he visto el partido entero, pero sí vistas las acciones en las cuales se defendía o trataba de defenderse el Getafe, pues que el árbitro fue muy permisivo con el juego violento de Pepe Bordalás, que no deja de ser una marca blanca de Mourinho, ¿no? Un Mourinho barato. Evidentemente cada uno juega al fútbol como puede o como sabe. Y al final alinea 11 y el entrenador, en ese caso Bordalás, tiene una filosofía de juego contra los grandes que es trabar, y está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Ahora, lo que no puede ser es rozar la legalidad, porque Damián Suárez se cansó de pegar codazos, se cansó de dar puntazos, se cansó él y el resto de los compañeros de la zaga de ser extremadamente agresivos, o sea, rayando la ilegalidad, como te decía. Yo comprendo que cuando un equipo como el Getafe venga a hacer la presión, pueda utilizar un empujón final, porque al final, mira, es el ejercicio acaba con una intensidad, ¡pum!, y un empujón. Puedes pasar 1, 2, 3, 4, pero a la quinta vez ya el árbitro ya tiene que parar el juego. Pero entraba yo creo que entraba dentro de las previsiones. Es un campo complicado para el Barça, el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz. Lleva ya 4 años no solo sin ganar, sino sin marcar un gol allí. Se le atraganta ese estadio y, por lo tanto, el punto, a ver, no es bueno, evidentemente. Peor hubiese sido perder. Para eso también es verdad que el Getafe tendría que haber rematado a portería, que lo hizo en una vez. Y ya está, al final un punto y a seguir sumando y a seguir remando. Sí, pero es el vigente campeón de la Liga Española de Fútbol y no ya ha pasado del empate. Pero déjame que te dé un dato. Se añadieron 10 minutos en la primera parte y 9 en la segunda. ¿Ok? Estuvo yo, y es un dato que Rodri comentó el partido. Yo tuve la suerte de hacer el pie de cancha para ESPN Deportes y ESPN Plus. El partido estuvo interrumpido más de 1 hora. O sea, se jugaron 30 a tiempo efectivo 30 y pico minutos, 30 y pocos minutos. Y déjame que te dé más. De los 116 minutos de juego, se paró en 60 minutos con 43 segundos. Y en la segunda mitad, que se añadieron 15 minutos y medio por la violencia de los jugadores del Getafe, que tuvieron que parar el juego con Gené y compañía, de los 15,25, 15 minutos 25 segundos, solo se jugaron 5 minutos 25 segundos. Yo, al final, no me gustan, evidentemente, no me gusta el entrenador que pueda, que aparentemente dé excusas por no haber conseguido el resultado, pero yo entiendo a la figura ayer de Xavi Hernández quejándose, y más cuando hace unos días se reunieron el Comité Técnico de Árbitros con los clubes, dijeron que tenía que ser muy claro la mano en primera jugada, que pudiese acabar en penalti o en gol. Tenía que ser muy clara la mano, para que se señalase acción antirreglamentaria. Y ayer, en la patada de Araujo, es un penalti clarísimo. Y la mano de Gavi, cuesta mucho ver una mano ahí. Pero sin meternos todavía en el arbitraje, porque esto lo vamos a reservar para la bronca del día aquí en la Liga al Día,
Rodri, esa falta de fútbol que menciona Moy, ¿a qué se debió? Porque esperábamos una mejor imagen del vigente campeón de liga en la primera presentación. Bueno, yo creo que Xavi, que además es uno de los defensores, como estamos leyendo ahí, del VAR, porque lo dijo además abiertamente en relación a esa reunión que tuvo con el Comité Técnico de Árbitros. Dice, no, es que los árbitros van a ir menos al VAR. Dice, ¿por qué? Bueno, esto que estamos leyendo ahora mismo en pantalla, pero más allá de esas quejas de las que lo hablaremos, Caro, yo creo que el Barça ayer, más allá también del tiempo efectivo, de la fuerza que utilizaron los jugadores del Getafe, de los planteamientos de Bordalás, para mí creo que el Barça tiene un problema, que sigue siendo el Barça de la temporada pasada. Y ayer el Barça, cada vez que llegaba a línea de 3/4, por muchos jugadores que hubiera detrás del balón del Getafe, le faltó velocidad en la circulación de la posesión de la pelota, le faltó para mí también un sentido, se anuló a Pedri. Lewandowski me da la sensación de que sigue más pendiente de, viendo un poco lo que pasó ayer, de las guerras y luchas con los centrales que de combinar. Para mí no hubo desdoblamientos por los laterales. O sea, creo que el Barça fue un equipo muy, muy previsible. Cuando tú quieres el Getafe, sabes que lleva 3 partidos sin marcar un gol, sin conseguir la victoria en el Coliseum, pues al final ya sabes cuál es el camino. Y el problema que tiene el Barça no es el Getafe. El problema es que ahora, si algún equipo tiene cierto miedo a estirarse un poco para crear espacios atrás y dárselos para que aproveche el Barça, etcétera, pueden hacer lo mismo que hace Bordalás. Y eso es un problema al que se puede enfrentar el Barça. El Barça necesita depender de sí mismo y no de un planteamiento como el que tiene enfrente o como el que tuvo enfrente ayer en el Alfonso Pérez. O sea, a mí ayer me faltó Pedri, me faltó gente por fuera que tuviera un poco más de ritmo, me faltó la tontería, que para mí es una tontería de alevín, además de potrero de Rafinha, que no puede ser expulsado en ese momento y sobre todo por esa causa, no puede caer en la provocación a alguien de su nivel. Creo que hubo muchas cosas ayer que el Barça tiene que mejorar y que, como precisamente es la primera jornada de Liga, yo creo que no estaría preocupado si fuera Xavi, pero hay cosas que se empiezan a repetir y que son muy parecidas a las del año pasado y que ahí es donde el Barça tiene que espabilar, porque yo no sé hasta dónde el Barça puede seguir manteniendo esa falta de ADN propio que sí que tenía y que es una de las cosas más bonitas que creo que Xavi quiere implantar en el equipo. ¿Extrañará el club a Dembélé? Hablando de nombres que faltaron ayer, bueno, Dembélé se fue al Paris Saint-Germain. Moy, ¿tú cómo lo ves? Bueno, hay muchos aficionados que no. Hay muchos aficionados que han aplaudido la salida de Ousmane Dembélé por la inconsistencia de su juego, por la anarquía de su juego, por las constantes lesiones que padecía el jugador francés, que hacía que no pudieras contar o estuviese siempre pendiente de que se lesionase o que se perdiese tramo de la temporada. El año pasado, recordemos, se lesiona, bueno, este año, la temporada pasada, el 28 de enero, y no reaparece hasta finales del mes de abril. Pues lógicamente hay gente que lo celebró. Ahora, futbolísticamente, Xavi lo veía como un tipo más que muy válido, porque realmente era el que hasta hoy es el que mejor desbordaba. Porque Rafinha siempre marca el desborde por dentro y al ser zurdo, viene para adentro para sacar el centro con la izquierda. Por fuera le cuesta mucho irse porque tendría que centrar con la derecha. Con Dembélé se ganaba esa opción de ir por dentro y por fuera, algo que también comentaremos de Lamine Yamal posteriormente, que puede ir por dentro o puede ir por fuera. Y sí, si nos regimos estrictamente a lo futbolístico, el Barça puede echar en falta a un jugador como Ousmane Dembélé, porque él se encargaba del perfil diestro cuando estaba para jugar. Alejandro Balde tenía todo el carril para jugar por izquierda y evidentemente son recursos que se pierden. A mi modo de entender, futbolísticamente hablando, la batalla entre Dembélé y Rafinha, batalla por etiquetarlo de alguna manera, la ganaba el francés. Luego ves las estadísticas de Rafinha y dices, caramba, pero se ha marcado muchos goles y ha dado muchas asistencias, sí. Pero no es el mismo tipo de jugador, Dembélé, que Rafinha, y el Barça lo puede echar en falta a Dembélé, futbolísticamente hablando, cuando está sano.